Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a David Parcerisa Live. Bueno, como sabéis, últimamente he estado subiendo bastantes vídeos sobre los espías psíquicos, sobre la visión remota y lo que ellos llaman The Remoters. Seguro que muchos de vosotros os preguntaréis por qué últimamente he insistido tanto, he incidido tanto sobre esta cuestión. Y bueno, básicamente la respuesta es que ha habido esta reciente desclasificación de informes de la CIA. Hace ya años que, por supuesto, disponemos de muchos otros informes también desclasificados del FBI, que a veces juntando ambas agencias, uno también puede ver un poco por dónde van los tiros, en cuanto a casuística, en cuanto a diferentes casos que vemos que se complementan. Por ejemplo, hablé recientemente sobre la famosa experiencia que tuvo Pat Price, el más aclamado psíquico que tuvo la CIA, uno de los pioneros en la capacidad de la visión remota, de poder proyectarse a nivel de conciencia hacia lugares remotos, hacia lugares lejanos de este planeta, y que algunos otros han utilizado incluso para viajar a otros planetas como Marte. Recientemente también subí otro vídeo hablando de esta cuestión. Pero fijaos que Pat Price nos decía 4 bases alienígenas que él había podido visionar. Y una de ellas era el monte Hayes, en Alaska, al norte de Alaska. Cosa que pudimos de alguna forma complementar o corroborar con archivos desclasificados del FBI, que también nos hablaban de muchísimos casos que nosotros, los ufólogos, ya conocíamos de muchas décadas atrás. Pilotos que habían tenido que hacer virajes bruscos con peligro de colisionar con enormes naves de procedencia desconocida. Y luego está el tema de que en Alaska también hay muchas desapariciones de personas, nadie ha podido explicar exactamente qué sucede, y parece que también se están realizando experimentos que irían asociados a una especie de pacto que tendrían ciertos gobiernos, sobre todo norteamericanos, en ciertas bases en Alaska, en colaboración con entidades no humanas. Por supuesto, ya hemos hablado de esto muchas veces, pero claro, observamos que tiene mucha importancia esta cuestión, porque de alguna forma la CIA misma y otras agencias que no tienen más remedio que admitirlo. Y por supuesto que cuando se producen estas desclasificaciones que deciden dejar a la vista de la opinión pública este tipo de informes de hace décadas, porque en este tema de Pat Price, por ejemplo, estamos hablando de los años 70. Pat Price murió en extrañas circunstancias en el 75. Imaginaos. Todo esto es muy antiguo. Pero quiero decir que todo esto es calderilla para ellos. Tenemos constancia de 800.000 informes desclasificados por la CIA. Pero luego imaginaos, entonces, lo que hay detrás, realmente. ¿Qué no tendrán? Esta sería la pregunta. Terminamos antes. ¿Qué no tendrán? Por supuesto lo tienen todo documentado, todo en informes. Y hoy en día ya ni siquiera eso. Hoy en día con las altas tecnologías, todo esto queda archivado a nivel digital. Ni siquiera creo que necesiten redactar nada. El tema es, la cuestión de hoy es un poco deciros lo que no pude alargarme en el resto de vídeos que hice para Rimble, ¿no? Y es la pregunta dichosa, ¿no? ¿Qué carajo está pasando en el mundo que nadie está haciendo caso de esto? No se ha dicho nada en los informativos oficiales. No se ha prestado atención de ningún tipo. Como si no hubiese pasado nada. Simplemente estamos asistiendo constantemente a una gran difusión de noticias sobre la NASA. Como siempre, la NASA, que es la gran tapadera, ¿verdad? La gran agencia que nos promete, nos vende esa falsa ilusión de que ya se encargan ellos de buscar vida extraterrestre, y constantemente van saliendo noticias sobre descubrimientos, que si agua en Marte, que si microorganismos en tal o cual planeta, pero nada más, nada más. El tema extraterrestre, alienígenas, avanzados, civilizaciones avanzadas, descubrimientos ya no esos, sino vestigios del pasado que se hayan podido encontrar, pirámides o restos de antiguas colonias o ciudades en Marte u otros muchos planetas, tampoco, no interesa. Nada de todo esto, ni que se asemeje. Pues imaginaos cómo la cobertura mediática que se le llega a dar a esto,
como si NASA fuese una especie de el Papa de Roma, ¿no? Digamos, el líder de la religión que es la ciencia, porque la ciencia se ha convertido en una auténtica religión, en un dogma. Por ejemplo, hay un montón de aspectos científicos que se podrían desmontar fácilmente, pero es que no lo decimos nosotros, es que lo dicen los mismos científicos, porque hay que matizar, amigos, la importancia que tiene que os deis cuenta de esto. Os deis cuenta que la ciencia es una especie de empresa que tiene muchos grupúsculos. Detrás de estos grupúsculos hay siempre los mismos, la élite. Una cosa es la ciencia oficial, la que te está diciendo a ti qué debes creer y qué no debes creer, a través de la publicación de ciertos reportajes en las revistas importantes, tipo Science. Y ahí, lo que no se publica ahí no existe. Lo que no sé, no existe, el famoso dicho. Ahí nunca se va a hablar de casos OVNI, ahí nunca se va a hablar de informes desclasificados de la CIA o del FBI, de los pactos secretos que sabemos desde hace décadas que existen entre gobiernos del mundo y varias razas, varias civilizaciones. No, para esto ya tienen asalariados a sus desinformadores oficiales para desmentir a los conspiranoicos, así es como nos llaman, que es un término que viene de paranoia, conspiranoia. Nosotros somos los paranoicos de turno, estamos todos locos y queremos ver conspiraciones en todas partes. Sin embargo, ¿qué es lo que se publica en estas revistas científicas? Se publica lo que se puede publicar, lo que sirva a sus intereses. De ciencia solo hay una, pero esta ciencia está secuestrada. El conocimiento de esta ciencia está secuestrado por la élite, haciéndonos ver, haciéndonos creer que ellos son la verdadera ciencia que se dedica, digamos, a estudiar formas de evolucionar nuestra civilización. Pero es al revés, están trabajando para mantenernos absolutamente bajo control, en una especie de granja humana. Por eso, amigos, la gente, la mayoría de la gente, cuando ve un vídeo mío, o de JL, o de cualquier otro, vamos a decir, investigador del misterio, y hablamos de la ciencia, y estamos despotrigando, aparentemente la ciencia, no es así, la gente no entiende de qué va el tema. Nosotros estamos a favor de la ciencia, pero de la ciencia verdadera, no de la ciencia oficial, oficialista, que es la que está secuestrando la verdadera ciencia. Ahí está el matiz, ahí está la diferencia. Pero es que esta élite Illuminati no solamente controla la ciencia y la manipula a su incumbencia, es en todos los campos. Es en el campo del ocio, de la música, de la medicina, por supuesto en la farmacología. ¿Qué podría yo contaros de la farmacología? Hace más de 150 años que saben cómo curar el cáncer. Solamente os digo esto, el cáncer da vida a más gente de la que mata. Todas las familias que viven de este gran negocio que es el cáncer. Como esto, muchísimas otras enfermedades que no tienen realmente una entidad biológica o vírica o patológica vigente, que realmente hay muchísimas enfermedades que vamos a decir son inventadas y los síntomas que uno pueda experimentar están provocados por otras causas que no os van a contar. Con lo cual, todo esto, cuando decimos eso, es lo mismo que la ciencia. Estamos a favor de la medicina, sí, pero ¿de qué medicina hablamos? ¿De la alopática? ¿O hablamos de una medicina más holística? Que esa sí sería, vamos a decir, la que confrontaría a la oficial, provocaría que saliesen a relucir los trapos sucios. Los trapos sucios. Con lo cual, amigos, cuando hablamos de ciencia, nosotros no estamos criticando a la ciencia verdadera. Estamos criticando a los que quieren hacernos creer que son verdaderos científicos cuando están asalariados por la élite. Y, por supuesto, quieren encubrir el verdadero conocimiento que nos haría libres a los seres humanos. A nivel de salud, a nivel de conciencia y a nivel de trascender todas estas grandes mentiras universales que llevamos toda la vida, desde que nacemos hasta que morimos, para que no seamos capaces de rasgar el velo de esta especie de artificialidad en la que estamos, de esta especie de Matrix. Es una Matrix a nivel físico, a nivel holográfico, a nivel espiritual, a nivel mental,
a todos los niveles nos están engañando. Con lo cual, en este vídeo hoy lo que quiero dejar claro es que realmente vivimos en dos mundos, en dos realidades paralelas. Esta especie de realidad prefabricada para nosotros, que nos dicen lo que es bueno y lo que es malo, lo que debemos creer y lo que no debemos creer, y que detrás hay unos señores que conocen perfectamente, tienen el conocimiento, por eso se llaman los Illuminati, porque se creen los iluminados, los que tienen el conocimiento y el control sobre nuestras vidas, sobre nuestros destinos, y conocen muy bien nuestra mente, cómo funciona y cómo manipularla. Nos tratan como a niños, porque efectivamente ellos creen que somos como niños. Nos dan caramelos de vez en cuando y nos sacan al patio a jugar cuando ellos quieren. Realmente es una sociedad que incluso está más allá de la metáfora. Realmente nos tienen por niños, nos tratan como a niños, pero es que además han conseguido infantilizar a la sociedad. Esto lo hemos contado muchísimas veces. En el siglo XVII hasta el siglo XX aproximadamente, un chico de 18 años ya era un hombre. Ya era un hombre que podía casarse, tenía sus tierras y podía perfectamente hacerse cargo de todas las responsabilidades como un hombre hecho y derecho. Hoy en día la juventud, la adolescencia se ha alargado hasta los 27, 28 años. Y esto vemos cada vez más una infantilización en los movimientos, en los gestos, en los ademanes, en las expresiones, en el habla, que nos estamos cargando el habla. No somos capaces de mantener diálogos sin comernos las palabras. No somos capaces de pronunciar bien el vocabulario. Los jóvenes envían WhatsApps, mensajes, comiéndose también ciertas palabras. Es decir, ¿cómo vamos a progresar y a evolucionar si no empezamos por la forma de comunicarnos correctamente? Mantener vigente nuestro idioma, nuestra propia habla. Esto es una falta de respeto hacia la forma en la que nos comunicamos. Yo a veces en la televisión, o incluso gente que veo por la calle, escucho gente que hablan, parecen hormiguitas, pero es que se comen las palabras, no tienen ningún tipo de escrúpulos ni respeto por el lenguaje. Entonces, pues se está fomentando una incultura general brutal. Y la gente solamente concede crédito a lo que es oficialista, y mientras sigan confiando en agencias, estamentos oficiales, el mundo va a seguir como está. Van a seguir engañándonos. Van a seguir tomándonos el pelo. Por eso os digo, amigos, que vivimos entre dos mundos, uno de ficticio y otro de real. Pero son muy pocos los capaces de rasgar el velo que hay detrás de ese mundo real. Y a nosotros, los conspiranoicos que nos llaman, se supone que somos los locos por atrevernos a cuestionar el sistema. Resulta que nos llaman locos cuando en realidad los que están creyendo ciegamente en el sistema establecido son los que viven en mundos de Yuppie. Son los que viven en Walt Disney. Un sistema de creencias, de dogmas, en donde se te dice lo que tienes que creer, porque lo dicen ellos. Simplemente porque lo dicen ellos. Pero no presentan ningún tipo de prueba de nada. Y encima dicen que nosotros, los conspiranoicos, somos los que no presentamos pruebas. Cuando vamos a decir, la fragilidad que tiene la memoria colectiva es apabullante. La gente no tiene memoria, no es capaz de recordar cosas que sucedieron simplemente hace 20 años. No se acuerdan, simplemente van siguiendo el ritmo de tambores, el ritmo que marca el sistema oficial. Y por eso esta especie de estado letárgico, como si la gente estuviese sumergida en una especie de sueño, están como zombies, no son capaces de pensar con lucidez a ver qué es lo que hay detrás de todo esto. Con lo cual, aquí la vacuna para todo esto, la vacuna para despertar, para hacer este wake up, es buscar información, informarse, pero sobre todo informarse sobre el pasado,
porque en el pasado está la clave para entender el presente y avanzar juntos, unidos y con fuerza hacia el futuro. No debemos olvidar el pasado, debemos de tener memoria colectiva, todos juntos, no olvidar todas las cosas que han sucedido y que nos han querido colar, una vez más, otra mentira por la escuadra. Y la mejor forma para hacer eso es simplemente, por ejemplo, en casos OVNI, los que os interese el tema OVNI, casos de hace 20, 30, 40 años atrás, buscad información, buscad registro histórico sobre esos sucesos. Estudiad las horas, los días exactos en que se produjeron estos avistamientos. Veréis las versiones oficiales, lo que os van a contar. Cómo van a intentar colar que eso fue un satélite o que fue los restos de un meteorito o que fue cualquier cosa, se van a inventar. Os aseguro que es alucinante las ganas que tienen de llegar a confundir. Sobre todo en casos OVNI que han participado pilotos del ejército, han manipulado informes para hacer coincidir las posiciones del planeta Venus, Júpiter o incluso, aquí en España podríamos hablar del caso Manises, ocurrido el 11 de noviembre del 79, en que se intentó hacernos creer que las luces que habían visto los pilotos que se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en Manises, aquellas luces no eran ovnis, sino el reflejo de unas chimeneas. Imaginaos. Yo recuerdo en el año 93 o por ahí, Juanjo Benítez, el famoso ufólogo español, nos decía, bueno, es que ya solo les queda decir que es Mary Poppins. Ya se inventan cualquier cosa, ¿no? Entonces yo os digo que si os enteráis de casos OVNI en vuestros respectivos países, buscad información, buscad documentación y vais a ver la versión oficial, las cretinadas que llegan a decir que no se sostienen por un hilo, por ningún hilo, ni por ningún tipo de lógica, no se rigen por ningún patrón, sino que simplemente intentar tapar ese caso para confundir. Y claro, como la gente tiene esta memoria colectiva tan evanescente, es fácil engañarla. Pero os aseguro que los que ya llevamos unos años dentro de la investigación OVNI, no es tan fácil engañarnos. Os voy a poner un ejemplo. Aquí en Cataluña, en el 31 de marzo de 1993, pasó una serie de luces, unas luces en formación tremendas, que lo vio pues miles de personas, y que llegó desde Italia, Francia. Bueno, pues rápidamente, a las 24 horas ya se apresuraron, incluso los meteorólogos de turno, yo me acuerdo aquí en la televisión de aquí, de TV3, ya se dijo rápidamente que aquello era los restos de un satélite ruso, el Cosmos 2238. Cosa que luego se pudo investigar años después y se descubrió que no era nada de eso. Y siguen creyendo hoy, oficialmente, que era ese satélite, cuando la formación, las luces iban en plena formación, no era nada, digamos, evanescente que pasó de un tirón, sino que hablamos de luces en posición fija y con un grado de resplandor tremendo, que dejó a los testigos muy asombrados. Pero bueno, podríamos hablar de la trayectoria de ese grupo de objetos, etcétera, etcétera, que no coinciden para nada con los restos de un satélite ruso. Pero aparte, hay muchos otros casos ocurridos hace décadas que ya la gente se ha olvidado y se han creído y se han tragado la versión oficial. Con lo cual, insisto, no dejéis que manipulen vuestra percepción y mantened la memoria intacta. Para estar en permanente estado de alerta, amigos, y que no os engañen, debéis de tener memoria. No nos olvidemos de nada. No dejemos nada al aire. Es importante tener memoria. Amigos, voy a dejar el vídeo aquí porque esto creo que se ha alargado bastante y podría seguir mucho más. Vamos a seguir en próximos vídeos hablando sobre los espías psíquicos, porque creo que es un tema del que solamente hemos empezado a, digamos, vislumbrar ese horizonte infinito que es la mente humana y cómo la CIA ha intentado aprovecharse de eso. Nos vemos, amigos, en próximos vídeos. Un saludo para todos. Chao.